el presidente de la Asamblea, es el único que puede convocar. No hay otro que lo pueda convocar a la Asamblea Legislativa. Y en este caso, Bukele usurpó las funciones de la Asamblea, queriendo convocar a una plenaria por su capricho, por su antojo, por su arrogancia, pero pues no logró intimidar a la Asamblea. Y eso lo dice la misma Sala Constitucional, que también ha establecido que el presidente no puede utilizar a la Fuerza Armada como su escolta personal. La escolta personal del presidente de la República está bien definida. Entonces no puede abusar movilizando batallones, helicópteros, aviones, transporte blindado, francotiradores, fuerzas especiales, invocando su seguridad, porque la Fuerza Armada está enfocada a cumplir un rol constitucional y no es la escolta de nadie. Ya para eso los reglamentos de la misma Fuerza Armada establecen qué unidad específica y qué elementos específicos le deben de dar protección al presidente de la República, que por supuesto la merece como la merece cualquier mandatario en cualquier parte del mundo. Así que estamos asistiendo pues a yo diría, un acto verdaderamente bochornoso, por un lado, porque el ministro no logra responder, no logra explicar. Sus explicaciones son totalmente superfluas, sin ninguna coherencia, no sabe fundamentar en qué ley se basa su incursión en la Asamblea, y lo peor de todo es que trata de evadir una responsabilidad, cuando sabe perfectamente que los movimientos militares que se hicieron ese día corrían bajo su autoridad. Peor aún, él había manifestado horas antes, a través de un tuit, que no sabemos ahora si lo escribió él o se lo escriben los comisarios que le ha designado Bukele, donde decía que estaba dispuesto hasta derramar su sangre por el presidente de la República, expresando pues una sumisión verdaderamente bochornosa, cuando el deber de él como militar y su lealtad como militar no es a una persona, es a la República, es al pueblo salvadoreño. Así que pues sí ha sido por un lado un acto sumamente penoso, pero por otro lado también reafirma que hay hombres y mujeres en nuestro país y fuera de él dispuestos a defender la Constitución y dispuestos a defender la institucionalidad. Y que si ese artículo está establecido en nuestra Constitución y le da las facultades a la Asamblea Legislativa para interpelar y eventualmente para recomendar la destitución de un funcionario que ha transgredido su rol constitucional, pues hoy hemos visto que ese artículo no es letra muerta, que se puede invocar, y los diputados y diputadas en una gran mayoría están haciendo uso de esa facultad. Sigfrido, recuerdo en el 2009 cuando inició por primera vez un gobierno del FMLN. Recuerdo claramente, y esto lo compartía antes de que llegara, lo compartía con la audiencia, de que el secretario general en ese entonces, Medardo González, nos advertía de que se iniciaba una nueva forma de gobernar inédita, en la cual pues estaba hablando lógicamente de los tres poderes, porque antes no teníamos una división, sí. Era toda una dictadura, era una formalidad. Sí, claro. Y la otra cosa, curiosidad que me despierta a mí, la compartía también, es de que uno de esos grandes jefes de esa dictadura, el Chato Vargas, ahora está de diputado en una situación de esas vueltas que da la vida. Hemos tenido antes alguna interpelación en la historia de El Salvador a un ministro, como se está haciendo ahora. Sí, recuerdo que allá por el año posiblemente
97 o 98 se interpeló al entonces presidente del Banco Central de la República, el Banco Central, si no recuerdo mal su nombre, un tipo de apellido Orellana Milla, y se le cuestionó justamente por decisiones que se habrían tomado en relación al sistema financiero y a graves pérdidas para los ahorrantes, si no me equivoco, relacionado con aquellos escándalos de estafas en los temas INSEPRO, FINSEPRO. Sí hay precedentes. Lo que la Constitución y el reglamento interior de la Asamblea establecen es que la interpelación es un acto formal que se da en una sesión especial de la Asamblea Legislativa, que se convoca única y exclusivamente para ese efecto, y que las preguntas tienen que ser formuladas con anterioridad. No es un acto arbitrario donde cualquiera pregunta cualquier cosa, sino que las preguntas son definidas por los diputados y diputadas previamente y son enlistadas, las conoce el funcionario interpelado y puede, pues, por lo mismo prepararse para dar una respuesta que sea coherente, creíble y razonable. No ha sucedido eso este día. Lo que ha sucedido es que hemos visto a un funcionario militar asegurando que lo que es negro es blanco, que lo que existió no existió y que lo que hubo ahí fue un picnic de día domingo por la tarde, donde él iba pasando y le dio curiosidad y se metió a supervisar lo que estaban haciendo ahí algunos militares. No asume responsabilidad directa de haber dado las órdenes de que estos militares estuvieran ahí presentes, que tuvieran ese tipo de armamento, que estuvieran en esa cantidad desproporcionada, y además en un acto que no tiene ninguna base legal. ¿Qué anda haciendo un domingo por la tarde un presidente de la República acompañado de elementos armados hasta los dientes en la sede del Poder Legislativo? Eso no tiene ninguna explicación, por mucho que ellos quieran justificar. Así que sí hay precedentes históricos, no tan recientes, pero sí los hay, donde la Asamblea ya ha ejercido esta facultad de la interpelación. Es un acto político de la Asamblea. La Asamblea tiene distintas facultades, ¿no? Una de ellas, por supuesto, es la de legislar, que es lo que hace cotidianamente. La otra función de la Asamblea es la función presupuestaria, es decir, asignar los fondos para las necesidades del Estado, todo en dependencia de las condiciones financieras del erario público. Otra función que tiene la Asamblea es la función electoral. Justamente ayer eligieron a la Corte de Cuentas de la República para los próximos 3 años. Es una función muy importante de la Asamblea. Elige funcionarios llamémosle, se les llama los funcionarios de segunda elección, o sea, que la elección primaria es de los diputados, la elección secundaria es la de magistrados de la Corte Suprema, de magistrados de la Corte de Cuentas, del Tribunal Supremo Electoral, del fiscal general, del procurador general. Esos procuradores generales de la República es otra función de la Asamblea, y ahí hubo 3. La cuarta función, y no menos importante, es la de la supervisión y control político. ¿Qué hace el Ejecutivo? ¿Cómo desempeña sus labores? ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo mal? Justamente en las últimas semanas hemos tenido la comparecencia de los ministros del gabinete a presentar sus informes. La Asamblea estudia sus informes, al final emite un dictamen estableciendo si le parece que el funcionario, en este caso el ministro o un presidente de alguna autónoma, ha cumplido bien o no su función. Ese es otro rol importante. Y dentro de ese rol de control político y supervisión está la facultad de interpelación. Cuando a juicio de la Asamblea hay una conducta de un funcionario que puede haber transgredido sus facultades
y sus funciones constitucionales y legales. Justamente eso es lo que está haciendo la Asamblea Legislativa este día. Ayer estábamos hablando con César Villalona y él nos hizo toda una lista de actos de corrupción en la cual está involucrado la mayoría de los funcionarios del gabinete, y también estábamos viendo de que la Sala de lo Constitucional favoreció y le dio la razón a la Asamblea con el decreto de 661, que está obligando al Ejecutivo a que lo acepte, que lo publique y que lo ponga en práctica. Este ha sido un golpe, y o sea que en la correlación de fuerzas a nivel de los tres poderes, parece de que Bukele está perdiendo esa correlación de fuerza muy aceleradamente. ¿Cómo lo interpretas? Es que lo que tenemos que analizar es si Bukele se está comportando conforme a la Constitución de la República y a las leyes de la República, o está teniendo un comportamiento ilegal y arbitrario. Mi conclusión es la segunda. Desde que llegó, él se ha encargado todos los días de hacer algún tipo de violación a la Constitución y a las leyes, invadiendo las funciones de otros órganos del Estado, amenazando a otros órganos del Estado. Bueno, yo puedo darlo como un testimonio personal. Él amenazó a los magistrados de la Corte Suprema para que me abrieran un proceso judicial. Lo hizo a través de Twitter. Y entonces estos magistrados sumisos, cobardes, en vez de plantearse firme, en vez de decirle, señor Bukele, no es su competencia venir a decirnos qué tenemos que hacer, pues se acobardaron y complacieron a Bukele abriéndome un proceso judicial sin justa causa, sin tener ni los más mínimos elementos para un proceso como el que ellos desataron contra mi persona. Entonces, esa ha sido la conducta de Bukele, y pues hemos encontrado lamentablemente funcionarios en el órgano judicial, el fiscal general y algunos diputados que prácticamente se han convertido en los mandaderos de Bukele, en los que le hacen los mandados a pesar de que eso vulnere la Constitución y las leyes. Entonces no es un tema de que él esté perdiendo fuerza, sino más bien de que afortunadamente se está enfrentando con una realidad en la que hay órganos del gobierno, como es el caso de la Asamblea Legislativa, y hay organismos, como es el caso de la Sala Constitucional, que le están diciendo, señor Bukele, usted es presidente de la República, es jefe del órgano ejecutivo, pero no es el rey del Salvador. Su voluntad no es omnímoda, su poder tiene un límite, y ese límite lo establece la Constitución y las leyes. Si usted transgrede esas leyes, si usted viola esas leyes, pues eso tendrá una consecuencia. Consecuencias que son de diversos tipos, ¿no? E igual el mensaje es para sus funcionarios, que en su conducta servil están cometiendo actos ilegales sin pensar que dentro de 2 meses o 2 años o 3 años, pues esas conductas podrán ser enjuiciadas, ya sea por actos de corrupción, como se han conocido muchos en las últimas semanas, o ya sea por actos arbitrarios que violentan la ley, como los cometidos ese día 9 de febrero, y otros que se han cometido a lo largo de esta crisis de salud, como por ejemplo el encerrar forzosamente a los ciudadanos por salir a la calle, el haber agredido a ciudadanos por andar en la calle, o hay casos de denuncias incluso de muertes de ciudadanos que por el simple hecho de que los sorprendieron fuera de sus viviendas, les dispararon y los asesinaron, o los golpearon brutalmente. Entonces, todo funcionario es responsable ante la ley. Cuando nosotros juramos cumplir la Constitución, no juramos cumplir una parte sí y otra parte no.
cumplir lo que nos gusta y no cumplir lo que no nos gusta. Juramos cumplir la Constitución como un texto integral.